El Pleno de la Corte de Justicia pide a los integrantes del Consejo de la Judicatura que renuncien y le retira la confianza a su presidente, Wilman Terán. Está listo el informe interno de la policía sobre los protocolos de seguridad del día del asesinato de Fernando Villavicencio. El Consejo Nacional convocará elecciones presenciales en el exterior y el número de votantes pasará de 120.000 a 409.000. En Ecuador se confirma la presencia de una nueva variante del COVID-19 resistente a las vacunas. Con explosivos, delincuentes amenazan y exigen $15.000 a los dueños de un circo para dejarlos trabajar en Machala. El Hospital de Solca en Guayaquil aplica un novedoso sistema para tratar a pacientes con cáncer de apéndice, colon y otros órganos del abdomen. El mal tiempo provoca fuertes tormentas, vientos extremos y deslaves en Italia, Francia y Austria. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar este lunes 28 de agosto. La Corte Nacional critica a las autoridades del Consejo de la Judicatura y pide que den un paso al costado. En minutos tendremos la ampliación de esta noticia. Ahora les contamos que el ministro del Interior asegura que está listo el informe técnico sobre los protocolos de seguridad de Fernando Villavicencio cuando fue asesinado. Fabiola Santana informa que aún no se hará público. La Policía Nacional ya tiene listo el informe técnico que determina si se cumplieron o no los protocolos de seguridad para el candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto. Según el ministro del Interior, lo tendrá en las próximas horas, pero no podrá hacerlo público hasta elevar una consulta a la Fiscalía. Hemos pedido a la Comandancia General de manera formal, la Comandancia General nos tendrá que remitir. Sin embargo, también tenemos que entender que hay que conversar con la Fiscalía. Al estar aperturado un tema, digamos, de una investigación penal, la titular de la investigación es la Fiscalía, para la evidencia si se lo puede hacer o no público. Este documento evalúa si los agentes de la Dirección de Protección y Seguridad aplicaron las directrices de la Dirección General de Inteligencia para la custodia del candidato. El estudio es diferente al proceso administrativo que lleva adelante la Inspectoría de Policía y que podría durar 2 meses. En ese tiempo se determinarán posibles responsabilidades y sanciones. Un informe contempla muchas cosas. Nosotros tenemos procedimientos, protocolos, es decir, hay que verificarse el cumplimiento de los mismos. Es decir, siempre es bueno tener primero el informe para podernos pronunciar. En esta semana podría conocerse si hubo o no negligencia en la elaboración y ejecución del plan de seguridad para el candidato. Deberán responder por qué no le asignaron un carro blindado para su movilización en campaña, por qué tenía solo 5 policías para su seguridad permanente, por qué no hubo protección del lado izquierdo de la camioneta y por qué no funcionó el triple círculo de seguridad que según las autoridades tenía. Detrás del asesinato de Fernando Villavicencio hay mafias del crimen organizado y vinculaciones políticas, alerta la defensa de su familia. Hoy los parientes del presidenciable asesinado rindieron versión en la Fiscalía en medio de un estricto operativo de seguridad. Informa Jacqueline Rodas. La Fiscalía ha convocado a decenas de personas para que rindan versión en la investigación penal por el asesinato de Fernando Villavicencio. Este lunes acudieron sus familiares con chaleco antibalas o resguardo policial. El caso está en etapa pública, pero la prensa no puede acceder al expediente y los abogados prefieren no dar detalles de la información que se ha obtenido hasta el momento. Alertan sobre el peligro. ¿Hay algún indicio de quiénes serían los autores intelectuales o no? No le podría decir esa información. Hay un riesgo, sí, hay un riesgo más aún porque sabemos de que atrás de esto existen mafias, existe el crimen organizado, inclusive vinculaciones, posiblemente políticas, ¿no? Los presuntos infractores podrían tranquilamente realizar cualquier acción, no solamente contra Fiscalía, sino contra cualquiera. Por ello, al término de las versiones, prefirieron no contar lo que aportaron. También advierten sobre intereses para bloquear el caso. Agentes externos, personas interesadas, que no quieren que salgan a la luz después a futuro y los verdaderos responsables intelectuales. La semana pasada ya se dio la audiencia reservada para extraer la información de los 18 dispositivos electrónicos incautados el día del asesinato, información que tampoco se ha hecho pública. El tío de Fernando Villavicencio reclama que el teléfono de su sobrino no esté en manos de las autoridades. El teléfono se entregó ahí en la clínica. Lo cierto es que hasta este momento nadie sabe del teléfono.
Y la información que en el teléfono de Fernando está es supremamente importante. Las versiones continuarán este martes. La Corte Nacional de Justicia le retira la confianza a su delegado Wilman Terán por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura. Además, pide al resto de los vocales involucrados en actos irregulares que den un paso al costado. Jacqueline Rodas con el informe. Las últimas actuaciones del Consejo de la Judicatura llevaron a la Corte Nacional de Justicia a tomar una postura drástica. En inicio, respecto del presidente del organismo, Wilman Terán, quien llegó a ese cargo por delegación unánime de sus compañeros magistrados. En relación al presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Wilman Terán, en forma clara y enfática, decimos, el Pleno de la Corte Nacional le retira la confianza, ya no nos representa. El Consejo de la Judicatura se ha visto envuelto en varios escándalos. 2 de sus 5 vocales, Juan José Morillo y Maribel Barreno, son procesados penalmente por tráfico de influencias. El presidente Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz destituyeron al juez nacional Walter Macías sin tener mayoría, en una sesión en la que a este último se lo escucha en aparente estado de embriaguez. Y según Macías, votó desde Miami. Sobre ellos también se pronunció la Corte Nacional. Exhorta a los vocales actuantes a dar un paso al costado por ser imperioso en salvaguarda de la institucionalidad de la función judicial del país y la seguridad jurídica. Insta a los demás órganos nominadores de los vocales del Consejo de la Judicatura a rever la delegación otorgada a los vocales del Consejo de la Judicatura, que están involucrados en los actos que hoy el Pleno de la Corte Nacional rechaza y condena. Se espera la respuesta de las instituciones del Estado que nombraron a los vocales y la del propio Consejo, ahora deslegitimado por la Corte Nacional. Asamblea. ¿A qué juega el CNE? Esta noche el Consejo Nacional Electoral eliminaría de su reglamento el voto telemático luego de la decisión de declarar nulos los comicios en el exterior. Esto coincide con el pedido de la Revolución Ciudadana para que ese proceso se haga de forma presencial. La sesión se realizará esta noche y fue convocada con el fin de reformar el reglamento de las elecciones anticipadas. Específicamente, el Pleno del Consejo Electoral eliminará el artículo que dispone la aplicación del voto telemático en las zonas electorales del exterior. Se confirmará entonces que la elección de asambleístas nacionales del exterior y la segunda vuelta presidencial se realizará presencialmente en las circunscripciones del exterior, tal como fue el pedido del correísmo y a pesar de la oposición de otras organizaciones políticas. Las fallas en el sistema y la corrupción de información en los registros de la primera vuelta son las razones que se argumentan para la decisión. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, en el caso de una elección presencial, hay el tiempo necesario para la impresión y envío de las papeletas. Lo más complicado al ser presencial es el transporte para que lleguen a todos los países donde están los consulados, que ese es el tiempo más largo, y levantar un proceso de contratación con la empresa que lo va a distribuir. El pasado viernes anunció además que los consejeros esperan un informe de las direcciones técnicas sobre la logística y el presupuesto que se solicitaría al Ministerio de Finanzas para la repetición de las elecciones. El cambio implicará, por ejemplo, que si el 20 de agosto se inscribieron para votar telemáticamente algo más de 120,000 electores, para una elección presencial se imprimirán papeletas para todo el padrón del exterior, es decir, 409,000 votantes. El Consejo Electoral no ha mostrado evidencias del supuesto hackeo que frustró la participación electoral de ecuatorianos en el exterior. Hay un contrato del CNE por $820,000 para el seguimiento del proceso con la empresa Anteproyectos SC, que se ha pronunciado sobre los problemas registrados.
Han pasado 8 días del ataque cibernético que denunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral y que dejó a 76,000 ecuatorianos en el extranjero sin poder ejercer su derecho al voto. Lo hicieron apenas 44,000 de 120,000 inscritos. Y nada, hasta ahora existe como evidencia de ese ataque que provino de 7 países, según dijo la presidenta Diana Tamaín. Sin embargo, después de la jornada de votación, las autoridades electorales haremos un balance general de las circunstancias que se presentaron respecto al voto telemático. Anular las elecciones ha sido la primera consecuencia del problema que aparentemente se preveía que iba a suceder. Pero ni el CNE ni la empresa Anteproyectos SC, contratada para dar el servicio de soporte, acompañamiento y gestión para la participación de los ecuatorianos en el exterior, pudieron evitar. Anteproyectos SC es una empresa consultora que ganó el contrato por $827,000. Ha recibido un anticipo del 50% y firmó cláusulas de confidencialidad, por las que no se puede pronunciar sobre lo sucedido. La Comisión Anticorrupción también está pidiendo respuestas al Consejo Nacional Electoral porque tiene serias dudas de los contratos y de sus resultados. Hemos sido hackeados en la China, en Rusia, en Vietnam, en Polonia o desde la Luna. Da lo mismo, no pueden probarlo. Sin embargo, en este informe al que tuvo acceso Televistazo, Anteproyectos SC afirma que lo que hubo fue un ataque del tipo DOS, denegación de servicio para sobrecargar la capacidad de los servidores del Consejo Electoral, y sobre eso quien debe responder, dice, es el propio CNE. Pese a múltiples insistencias, ni la presidenta Tamaín ni el consejero Pita aceptaron dar explicaciones y evidencias de el hackeo al país. Sin presencia en territorio arrancó la agenda de los presidenciables Daniel Noboa y Luisa González este lunes. Solo participaron en entrevistas y reuniones privadas, aunque mediante redes sociales intentaron mantener su cercanía con los electores. Luisa María Heredia con el resumen. 3 entrevistas en medios quiteños y manavitas que fueron retransmitidas en páginas creadas para su campaña en Facebook. Fueron las únicas actividades que cumplió este lunes la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Si bien en agenda no hubo encuentros con los votantes, González mantuvo el contacto con sus seguidores a través de sus perfiles en otras redes sociales, como TikTok y X. Allí no solo compartió spots de campaña y fragmentos de las entrevistas en que expone sus propuestas para los electores más jóvenes, también videos que precisamente buscan evidenciar que la presidenciable es cercana a la gente. Por su parte, Daniel Noboa, aspirante al sillón de Carondelet por Acción Democrática Nacional. Tras un intenso fin de semana de recorridos por Manabí, este lunes tuvo agenda privada. Lideró reuniones con su equipo de trabajo en las que coordinaron estrategias de campaña para la segunda vuelta, pero también le dedicó tiempo a su vida privada, al celebrar con su esposa, Lavinia Balbonesi, su aniversario de bodas. De hecho, como buen influencer, Balbonesi publicó un reel en Instagram recordando el día de su matrimonio. El posteo fue compartido en la cuenta oficial de Noboa. El equipo de prensa confirmó que el candidato retomará este martes las actividades proselitistas en Quito, con más encuentros y recorridos. El mal tiempo golpea a Europa y ya se registra la afectación en varias zonas de ese continente. Andrea Báez ya nos acompaña para entregarnos más información. Andrea. Así es, Juan Carlos. La región de los Alpes en Europa registra una ola de mal tiempo con lluvias, granizadas y deslaves que dejan carreteras bloqueadas, inundaciones y el aumento del caudal en cataratas, poniendo en peligro a zonas pobladas. Los sectores más afectados están en Francia, Italia y Austria, como reporta Pedro Jiménez. Un violento deslizamiento de tierra sobre la carretera y una vía férrea obligó al cierre de estas rutas terrestres en dirección a la frontera entre Francia e Italia. Las frecuencias de trenes entre París y Milán fueron las más afectadas. La situación no mejoró con el paso de las horas y el bloqueo se mantendrá durante días, forzando el tránsito de autos, buses y camiones a buscar caminos alternos. En Italia, mientras tanto, en Trieste, en el extremo oriental, cerca de la frontera con Eslovenia, donde se ha declarado alerta roja, el mal tiempo provoca prolongadas tormentas. Vientos extremos, lluvias intensas e inundaciones. Los meteorólogos han pronosticado que las alteraciones climáticas irán bajando incluso al centro del país con más lluvias.
Austria, en el borde occidental, en la frontera con Alemania, las lluvias en la parte alta provocan un aumento en el caudal de los ríos que alimentan las caídas de agua. Cataratas como la de Bad Gastein en Salzburgo lucen así, en medio de tormentas de verano y una nueva ola de calor en la región. Nueva York registra la llegada de 3.000 solicitantes de asilo cada semana. Y la instalación de refugios en zonas residenciales causa una protesta contra el alcalde Eric Adams. Hay hasta ahora 200 centros de acogida habilitados, pero nada parece ser suficiente. Tenemos un reporte. Son residentes de Long Island City en el distrito de Queens y de Staten Island, opuestos a la instalación de refugios para migrantes en sus barrios. Están inconformes con la gestión del alcalde Eric Adams y llevaron la manifestación frente a su residencia oficial. No queremos una ciudad de refugiados, decían, y a ratos la protesta se tornaba violenta. Habían llegado también quienes apoyan a Adams y se produjeron enfrentamientos que dejaron a algunos detenidos. Nueva York enfrenta desde el año pasado la llegada masiva de inmigrantes en busca de asilo. Hay 100.000 personas en los registros de la ciudad y 3.000 más llegan cada semana. Los refugios municipales están colapsados, hay 200 lugares habilitados, nada parece ser suficiente y eso obliga a la autoridad a buscar más sitios para alojarlos. Canchas deportivas, antiguas instalaciones de correos y quizás muy pronto una cárcel desocupada. La gobernadora de Nueva York ha dicho que seguirán siendo un faro de esperanza para los migrantes, pero urge al presidente Joe Biden a entregar más recursos a la ciudad e incluso a dar una autorización especial para que puedan trabajar legalmente y financiar sus necesidades iniciales, incluso un lugar para vivir mientras avanzan los trámites de sus solicitudes. El alcalde Adams estima, mientras tanto, que la crisis migratoria tendrá para la ciudad un costo de $12.000 millones. Se agrava la crisis migratoria en la isla italiana de Lampedusa. Este fin de semana se registró un récord de botes con rescatados en el Mediterráneo. 4.200 personas arribaron entre la noche del viernes y la mañana de este lunes al centro de atención y procesamiento, que solo tiene capacidad para atender a 800. Lanchas patrulleras y barcos de pesca ayudaron a trasladar a quienes siguen llegando desde el norte de África en busca de refugio en Europa. La Organización Mundial de la Salud insta a los gobiernos a fortalecer la supervisión de dos nuevas variantes del COVID-19 por el aumento de las hospitalizaciones y muertes en algunos países. En Ecuador ya se registra una de las dos mutaciones, como informa Fabiola Santana. Dos variantes de COVID-19 tienen la atención de la Organización Mundial de la Salud por el gran número de personas que está reinfectando en varios países. La OMS señala que las variantes del virus han evadido la inmunidad de los contagios previos y las vacunas. Se derivan de Omicron, son EG5 y BA286. El Ministerio de Salud detectó la semana pasada un primer caso del EG5 en un paciente de Pichincha. Un paciente que no contaba con todas las inmunizaciones y seguramente las personas, o cuando se introdujo la variante, fue una persona asintomática, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros no hemos podido detectarla. Aún no se reporta el incremento de contagios ni de casos graves. Por ahora se refuerza la vigilancia y se continúa con el plan de vacunación a grupos vulnerables. Entendemos que en otros países del mundo, como en Colombia, en Costa Rica, que son países que están un poco cercanos, han tenido un aumento de casos y también de la severidad de la enfermedad. A mediados de agosto se registraron 129 casos y su propagación se mantiene a la baja. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, firmó la terminación del contrato de radares que serán reemplazados por señales de tránsito. A la par, se implementará una campaña de sensibilización para que los conductores respeten esos avisos. El reporte con Bessie Granja. Con cuenta regresiva. Así el alcalde Cristian Zamora apagó uno de los radares de control de velocidad ubicado en la vía Cuenca-Azogues. Con este simbolismo, el titular del municipio de Cuenca terminó el contrato con el consorcio privado que maneja estos dispositivos.
Los radares ya no multan, pero siguen prendidos para recordarnos la velocidad a la que vamos y que todos vamos a respetarla. Y obviamente siguen prendidos para poder generar los controles estadísticos. Un total de 42 radares dejaron de funcionar en dicha arteria vial para frenar las multas excesivas. Esta fue una de las promesas de campaña de Zamora. Los radares fueron colocados por la empresa Mobile Technology y el convenio para ello se suscribió en la administración anterior. Por la terminación de este convenio, el municipio deberá pagar en un plazo de 8 días al consorcio privado $3.3 millones. Pese a la finalización del contrato de los radares, los directivos advierten a los usuarios que hayan sido multados entre marzo y agosto de este año que deberán cancelar sus valores pendientes. ¿Qué respondió Petroecuador ante la escasez de Super y Ecopaís en Azuay? Autoridades confirman escasez de combustibles en Azuay. En gasolineras de Cuenca se restringe, por ejemplo, la venta de Super y Ecopaís, mientras que cientos de propietarios de vehículos hacen fila para comprar. William John con más de esta situación. Ya no, se terminó todo. En esta gasolinera en el centro de Cuenca, el despachador advierte a los conductores que ya no hay combustible. Una situación que se repite en estaciones de servicio de la capital azuaya porque aún no se regulariza la distribución de Super Premium y Ecopaís. Bueno, el viernes se suscitó el problema de que ya no nos dieron el combustible como nos suelen dar. Nosotros comúnmente hacemos 4 viajes al día, pero ya el día viernes no pudimos sacar. Los usuarios formaron filas para tratar de abastecerse y en algunos casos tuvieron que recorrer varios puntos para encontrar cupo o buscar en otras ciudades. Ya tengo que regresarme a ver en dónde consigo de nuevo. De hora y media vengo ya desde el terminal terrestre, toditas las gasolineras están cerradas. En Cuenca, diariamente se despachan 280.000 galones de gasolina, pero ya tienen 3 días con racionamientos en la entrega. La escasez, según la gobernadora de Azuay, surgió por problemas logísticos en el transporte marítimo del combustible que llega a Ecuador. Los retrasos en el arribo de las importaciones, nosotros dependemos directamente del acceso, del ingreso de los buques al país. Esto está retrasando algunas horas y es un tema definitivamente a nivel mundial. Como les dije, es un factor exógeno que nosotros no podemos controlarlo. Aunque aclaró que en el transcurso de este lunes se normalizaría el abastecimiento. Todo dependerá de la rapidez del despacho desde la terminal de combustibles de Pascuales, en Guayaquil, desde donde se distribuye a la provincia de Azuay. Televistazo consultó a Petroecuador sobre este tema. Desde la estatal indicaron que luego de tener informes técnicos y de logística, emitirían un comunicado explicando qué genera la escasez. Y Ecuador requirió cerca de 24 millones de galones de diésel en el primer semestre del año. La industria, la generación eléctrica y el sector automotor necesitan de ese derivado de combustible. Diego Puente explica cómo funciona la demanda del diésel en Ecuador. El diésel es el combustible con más demanda en el Ecuador. En el primer semestre de este año, el país necesitó 24 millones de barriles para satisfacer la demanda interna. Guayas es el principal mercado y ocupa cerca del 27%. Le siguen Pichincha con el 12%, Manabí con el 9% y Napo con el 1.8% del consumo nacional. El 67% de este derivado es importado, llega a los puertos del país y se distribuye por poliductos y tanqueros a la Sierra y Oriente, junto con el 33% producido en las refinerías de La Libertad y Esmeraldas. Existen 2 clases de diésel. El denominado tipo 2 se usa mayoritariamente en industria con 2.1 millones de barriles cada semestre. El sector petrolero utiliza 1.8 millones y se destina 868.000 barriles para generación eléctrica. También se usa para la pesca y la industria naviera. En el sector eléctrico, en el que operan generadores con ese combustible, ha habido un incremento del 537% en el primer semestre del 2023 en comparación con el 2022. El otro tipo de diésel es el premium. Representa el 65% de la demanda nacional y es usado mayoritariamente en el sector automotriz. De los 15.5 millones que demandó el país de enero a junio, 14.4 millones de barriles fueron ocupados por el parque automotor.
casi 2 millones más que en el mismo periodo del 2022, cuando se usaron 12.6 millones. El gobierno ha implementado cupos para la venta de este combustible en 455 de las 1.200 estaciones de servicio, lo que ha generado malestar en ese sector. La decisión se tomó por supuestas ventas a otros sectores no autorizados como el camaronero o la minería ilegal. Desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustible rechazan la medida y señalan que el diésel se fuga por otros lados. El diésel destinado a las eléctricas muy probablemente está desviado hacia las camaroneras. ¿No? Eso es lo que nosotros pensamos. Ecoavisa consultó al gobierno sobre el sistema de cupos y espera una respuesta. Sobre este tema, la Cámara Ecuatoriana de Transporte de Carga y Logística indicó en un comunicado que la restricción de cupos de diésel traerá pérdidas a este sector por $15 millones. Los volcanes Sangay, Reventador y Cotopaxi han registrado actividad en las últimas horas. 2 de ellos se encuentran en estado de erupción, confirmó el Instituto Geofísico. Vanessa Robles con el reporte. En Ecuador continental hay 85 volcanes. 3 de ellos están activos. La actividad superficial e interna de este coloso de 5.000 metros de alto, ubicado en Morona, Santiago, es calificada como alta. Las columnas de gases y ceniza han llegado hasta los 2 kilómetros de altura y ha producido cerca de 40 explosiones cada hora, según registros de la red de sismógrafos. También se ha observado la salida de material incandescente. Arrojan bloques que pueden ser del tamaño de, del tamaño de un escritorio a una distancia de unos 2 kilómetros o 3 kilómetros de la cumbre. La Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó la caída de ceniza en parroquias rurales de Guamote, en Chimborazo. Este es el último volcán del sur de Ecuador y actualmente se encuentra nublado. Con 3.500 metros de alto sobre el nivel del mar, está ubicado en el cantón Chaco de la provincia de Napo, aproximadamente a 90 kilómetros de Quito. Según el conteo de eventos sísmicos, han ocurrido 29 explosiones registradas en la estación durante las últimas 24 horas. Su actividad también es alta. A veces llega a tener 1 o 2 kilómetros de altura. No, sus efectos no se sienten fuera del anfiteatro del volcán, que es una zona deshabitada. Con 5.800 metros de altura, es considerado uno de los colosos más peligrosos del mundo, debido a la frecuencia de sus erupciones, pero también uno de los más vigilados. El nivel de actividad interna es moderada, situado en la provincia de Cotopaxi, a 45 kilómetros al sur de Quito. En las últimas horas, ha sido el escenario de 45 sismos leves de largo periodo. No obstante, este volcán ha registrado un considerable descenso en su actividad. Legislador, prefecto del Oro, alcalde de Machala, Falqués representó en un sinnúmero de ocasiones a la otrora potencia electoral socialcristiana. Carlos Falqués nació en Guayaquil en 1942 y fue orense como nadie. Estudió en Cuenca y en Quito, pero se instaló luego en Pasaje, donde fue maestro en el Colegio Carmen Mora de Encalada. A Falqués todos le decían profesor y fue el adjetivo que acompañó su nombre durante sus 43 años de vida política. Su trayectoria inició en 1979 como militante del CFP de Asad Bucarán y cobijado en esa bandera llegó al Congreso Nacional. En el Pleno conoció a León Febres Cordero y desde entonces fue socialcristiano. Cuando Febres Cordero llega a la presidencia de la República, ocupó la gobernación de El Oro y la Dirección Nacional de Deportes. Falqués decía que la política de antes era mejor por la preparación, el talante y el talento de sus actores. Del 79-84 fue un congreso inolvidable. Raúl Clemente Huerta, Rodrigo Borja, León Febres Cordero, Jaime Hurtado, don Asad Bucarán, Rodolfo Vaquerizo, Hein Meller, personalidades importantes en la vida política de este país. En 1990 regresó al Congreso Nacional y desde allí su recorrido político fue incansable. En 1992 fue electo prefecto y repitió en 1996. En 1998 vuelve al Congreso y en ese periodo ocupa la primera vicepresidencia del Legislativo. En el 2002 lo reeligieron. Y en 2004 gana la alcaldía de Machala y desde enero del 2005 hasta mayo del 2014 fue el gestor de la transformación de la capital de la provincia de El Oro, siguiendo el modelo que Jaime Nebot aplicaba con éxito electoral en Guayaquil.
Quiso buscar la reelección, pero al ser propietario de una frecuencia radial, la Junta Electoral de El Oro lo descalificó. Entonces se lanza en su lugar su hijo, quien llega a la alcaldía. Falqués fue un político transgeneracional que paradójicamente, si perdía una elección, ganaba la siguiente. Se mantuvo vigente en el electorado hasta el final de sus días. Hace 2 años comparaba el ejercicio de la política criolla con un combate donde se necesitaba de habilidad y resistencia. La política es como el boxeo, hay que aprender a dar y aprender a recibir. Ojalá podamos aprender más a dar que a recibir. La salud de Falqués estaba delicada desde hace algún tiempo y en las últimas semanas se puso grave. El pasado viernes lo visitaron en una clínica de Machala el presidente de la República y el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, entre otros amigos. Esta madrugada falleció. En la tarde se instalará una capilla ardiente en la catedral de la ciudad que gobernó y se prevé para este martes el sepelio del profesor Carlos Falqués Batallas. Porque lamentablemente y desgraciadamente los pueblos también se enferman en democracia. A casi 3 meses de la reducción de la tasa Ecodelta, ya se registra un aumento en la venta de boletos aéreos hacia el exterior. Las agencias de viaje consideran que hay hasta 40% de incremento. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Durante los últimos 3 meses, la demanda de boletos aéreos hacia el exterior ha aumentado. Y no solo porque julio y agosto son considerados como meses de temporada alta. Las agencias de viaje señalan que la reducción de la tasa Ecodelta, que inició el pasado 1 de junio, ha contribuido a un incremento de hasta el 40% en la compra de pasajes. La disminución de la tarifa motivó a que aerolíneas ofrezcan promociones, reduciendo aún más los precios y las ventas incrementen a destinos como Colombia. Por ejemplo, en Colombia las ciudades que más han vendido, Cartagena, Medellín y San Andrés. Y Panamá también ha subido, República Dominicana, el destino Punta Cana. Otras compañías han tenido un incremento, pero en menor medida, sobre todo a destinos de América del Sur y el Caribe, pues es precisamente en distancias cortas en las que más se percibe la disminución de costos. Y se llenan los cupos. Ahorita para carnaval ya no tenemos cupo. La tasa Ecodelta se aplica a vuelos desde Ecuador hacia el exterior. Antes se pagaba $50 fijos y eso se redujo al 5% de la tarifa por el servicio. Seguridad. Esta mañana en el Palacio de Gobierno, el presidente Guillermo Lasso presentó la campaña Ecuador Un Solo Corazón y firmó el decreto declarando al 28 de agosto como el Día de los Valores del país. El objetivo es promover principios éticos de solidaridad y unidad. La campaña será difundida en redes sociales, pancartas y también mediante una miniserie. Esta iniciativa tiene el apoyo de la empresa privada. Los valores éticos fortalecen nuestra convivencia pacífica, nos revisten de integridad y dignidad y hacen que nuestras actuaciones libres y conscientes estén orientadas al bien común. Hoy es un día especial porque nos permite incentivar en todos los espacios de la vida de los ciudadanos una reflexión mayor sobre los valores éticos que debemos compartir y que además son valores universales. Un nuevo siniestro de tránsito se registró la mañana de este lunes en Chimborazo. 2 personas murieron y 3 resultaron heridas tras un choque entre varios vehículos. Ángel Pilatuña con los detalles de lo ocurrido. El choque múltiple se registró en la vía Riobamba-Ambato a la altura del sector de San Pablo del Cantón Guano, en la provincia de Chimborazo, aproximadamente a las 6 de la mañana de este lunes. De acuerdo al Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, un auto negro chocó a un camión, provocando que se estrellara contra un carro rojo. Debido al fuerte impacto, un hombre de 38 años y una mujer de 18 fallecieron y otras 3 personas resultaron heridas, todos ocupantes del vehículo rojo e integrantes de una misma familia que se dirigían hacia Ambato. El conductor del pesado vehículo y del carro negro fueron detenidos. Dueños de juegos mecánicos y un circo que llegaron hace 4 días a Machala fueron víctimas de extorsionadores. En plena función, delincuentes detonaron explosivos causando pánico entre el público. Según los afectados, los delincuentes pedían $15.000. Fabricio Lapo con el reporte.
Solo 4 días logró funcionar este circo y juegos mecánicos ubicados al ingreso de Machala en El Oro, debido a que los ataques de una banda de extorsionadores los obligaron a cerrar. Fue la noche de este sábado cuando delincuentes hicieron detonar 6 artefactos explosivos en los exteriores. Esto mientras decenas de personas estaban en el centro de diversión. Según la administración, este no fue el primer ataque, pues desde que instalaron los juegos el pasado miércoles recibieron una nota en la que les exigían $15,000 para poder trabajar en paz y luego dispararon contra el establecimiento. Está diciendo que tiene que comunicarse el dueño de todo el parque para hablar con ellos porque ellos mandan en todo el territorio. Lo que dijeron era que era el jefe de los lobos, ¿no? Pero no sabemos qué más puede pasar, por eso mejor no. Ya hubo bala. El 23 nos trancaron balas de madrugada, dejaron perforados los furgones. A pesar de que tenían previsto permanecer todo el mes de septiembre por las festividades de la Virgen de la Merced de Machala, ante los ataques, los propietarios decidieron este domingo desmontar el circo y los juegos mecánicos. Por su parte, la policía indicó que ofrecieron resguardo policial durante las funciones en el establecimiento, pero una vez que culminaba se retiraban. Los propietarios de estos juegos mecánicos y circo han recorrido el país desde hace 40 años. Esta es la primera vez que son extorsionados. En enero de 2024, la infraestructura del oleoducto de crudos pesados OCP pasará al Estado después de 20 años de operación privada. La gigantesca tubería quedará subutilizada con el cierre de los campos del ITT en el Yasuní. Paul Romero con el informe. El fin de la explotación petrolera en los campos Ixpingo, Tambococha, Tiputini y Teté en el Yasuní reducirá en 40% el bombeo de petróleo por el oleoducto de crudos pesados OCP. Los activos e inversiones de esta empresa privada pasarán al Estado el 12 de enero de 2024, cuando termina los 20 años de contrato y operaciones en el Ecuador. Actualmente el OCP bombea un promedio de 150,000 barriles de crudo pesado por día, de los cuales 58,000 corresponden a la producción del ITT por medio de Petroecuador. Tiene capacidad para transportar 450,000 barriles de petróleo por día. Al dejar los aproximadamente 60,000 del ITT, ellos tendrán una capacidad para bombear de 60 a 70,000 barriles. Recordemos, ese ducto está diseñado para 450. Van a tener inconvenientes en el bombeo, van a tener inconvenientes en sus sistemas de transferencia. Es decir, dejar el crudo bajo tierra en el Yasuní también afectará al OCP, que en 5 meses será del Estado. El OCP cobra $2.14 por el transporte de cada barril de crudo. La tubería tiene 485 kilómetros desde la terminal Amazonas en Lago Agrio hasta el punto de embarque en Balao Esmeraldas. La inversión del OCP en 20 años fue de $1.400 millones y tiene 253 trabajadores. Asamblea. ¿A qué juega el CNE? La decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir los comicios en el exterior tendría incidencia en la designación de curules, no solo por los asambleístas que representan a los migrantes, sino también a los nacionales. Patricio Díaz informa quiénes estarían en pugna. En el exterior se pelean 6 cupos, divididos por circunscripciones. Una de ellas es la de Latinoamérica y África. Allí, con los resultados del 20 de agosto, la Revolución Ciudadana obtenía una curul para Mauricio Zambrano y construye una también con Carla Cruz. Ella asegura que no hay razón para repetir el proceso allí, pues votaron todos los inscritos. Ellos están acostumbrados a ganar 4 curules, 5 curules en el exterior, pero esta vez no pudieron, no lo hicieron. Y cuestiona que en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá también se repita la elección, cuando asegura que el 70% de los inscritos votaron. Con esos resultados, igualmente el correísmo tuvo una curul para Mónica Palacios y construye otra para Andrea Ledesma. Los fallos en el voto telemático que afectaron la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía ponen en juego 2 curules, que en principio obtuvieron Gustavo Mateus de la Revolución Ciudadana y Diego Rosero de Construye, pero que ahora entra en pugna también Esther Cuesta del correísmo por el segundo cupo.
Pero no es todo. El Consejo Electoral igualmente decidió que se repitan en el exterior las elecciones de asambleístas nacionales. La Revolución Ciudadana hasta ahora ha conseguido 6 curules. Según el CNE, los votos en el exterior podrían incidir en esa designación. Existe el temor sobre una de las curules que ganó Construye e incluso la que hasta este momento tiene Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica. Él reconoce que si se toman en cuenta más de los 120.000 inscritos en el voto telemático, su elección podría estar en riesgo. El peligro es porque lamentablemente no genera transparencia, no genera credibilidad el Consejo Nacional Electoral, y el recelo es que después vayan a decir sorpresa, han votado 300.000 ecuatorianos y todas las curules se llevan los correístas. Y por eso Sociedad Patriótica anuncia que presentará una impugnación a la decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir el proceso en el exterior. Este sería el segundo recurso anunciado. Construye confirmó que presentará también esa acción legal ante el Tribunal Contencioso Electoral para que se mantengan los resultados. Y atención, porque la papeleta presidencial para la segunda vuelta que se llevará a cabo el 15 de octubre está definida y ya fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral. Mantiene el color café claro del documento que se usó en primera vuelta, pero será más pequeña tomando en cuenta que solo son 2 binomios. El de Daniel Noboa con Verónica Abad por la Alianza ADN y el de Luisa González con Andrés Arauz por la lista 5 de la Revolución Ciudadana. Esa papeleta tendrá 3 niveles de seguridad como protección anticopia y también antiescáner para evitar su falsificación. Ahora, asambleístas destituidos con la muerte cruzada, exministros y funcionarios de gobierno en la década del correísmo y excandidatos, alcaldes y prefectos forman parte de la lista de legisladores electos en las provincias de Manabí, Los Ríos y también en Azuay. Luisa María Heredia con los nombres. 9 representantes tendrá Manabí, la tercera provincia más poblada del país, en la asamblea. Con los votos obtenidos el domingo 20 de agosto en las 2 circunscripciones que la integran, Revolución Ciudadana logró 5 curules, que estarán ocupadas por Raiza Corral, Lenin Barreto, Catiusca Miranda, Fernando Cedeño y Gabriela Molina, todos destituidos con la muerte cruzada, pero ahora podrán completar el periodo para el que fueron electos en el 2021. El Partido Social Cristiano, por su parte, tendrá 2 legisladores: Hamilton Intriago, quien fue alcalde de Flavio Alfaro, y el jurista Carlos Vera Mora. Y los 2 asambleístas restantes de la provincia provienen del movimiento Construye. Son Viviana Zambrano y María Mercedes Herbst, quienes se definen como líderes de sus localidades y emprendedoras. La provincia de Los Ríos, en cambio, contará con 6 legisladores en el Pleno. 3 de la lista 5, Ronald González Valero y Mónica Salazar, reelectos, y Sixto Parra Tobar, quien ha sido funcionario público. Johnny Terán Barragán, del Partido Social Cristiano, también vuelve al Parlamento. Fue asambleísta nacional y vicealcalde de Babahoyo. Por la alianza Claro que se puede, que apoyó la candidatura presidencial de Yacu Pérez, entró Eduardo Mendoza Palma, quien fue aspirante a prefecto en las anteriores elecciones seccionales. Y por el movimiento Construye, el exministro de Salud y exgobernador de Los Ríos, Camilo Salinas. Y de los 5 asambleístas que se eligen en Azuay, 2 pertenecen a la Revolución Ciudadana. Leonardo Berresueta, quien estuvo al frente de la Secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Rafael Correa, fue ministro de Trabajo y 2 veces gobernador. Y Mabel Menéndez, asambleísta cesada, al igual que Sofía Sánchez, del Movimiento Construye, quien también integró el pleno que disolvió Guillermo Lazo. Por Acción Democrática Nacional resultó electo Diego Matobelle Vera, ex candidato a la prefectura, y por la Alianza Actuemos, que impulsó a Otto Sonnenholzner, Adrián Castro Piedra, exdirector de la ANT y expostulante a la alcaldía de Cuenca. Un grupo de científicos internacionales descifró el cromosoma Y, la última parte que quedaba por explorar el genoma humano. Esa secuenciación supone avances para estudios sobre el proceso evolutivo, la fertilidad e incluso el cáncer. La ciencia al fin pudo descifrar el cromosoma Y. Era la última pieza que faltaba por secuenciar del ADN humano.
El ADN es el material que contiene la información hereditaria de los seres vivos, mientras los cromosomas se encuentran en las células y a su vez contienen los genes de cada organismo. El cromosoma Y determina el sexo masculino y el X el sexo femenino. En esta investigación participaron más de 100 científicos internacionales. Los detalles fueron publicados en 2 artículos en la revista Nature. El cromosoma Y fue difícil de develar porque tiene zonas repetidas y para los científicos era como armar un rompecabezas con piezas iguales. Ese avance científico representa pasos importantes para otros estudios, como las causas y tratamientos de 3 tipos de cáncer: los gástricos, de colon y la vejiga. Con el tiempo se va perdiendo ese cromosoma Y. Hemos visto que ciertos tipos de cáncer se vuelven más agresivos en el momento que pierde la célula el cromosoma Y. No es que pierdes en todo el cuerpo, solo pierdes en la célula del cáncer. Ese cromosoma también está estrechamente relacionado con la fertilidad, porque es el que estimula la producción de esperma. La investigación permite incluso sacar conclusiones en el proceso evolutivo del ser humano. Antes decíamos, la mujer salió de la costilla del hombre, pero ahora sí sabemos que inicialmente éramos XX, entonces ustedes nacieron de nuestra costilla. Previo a esta investigación, existían lagunas en el 50% del cromosoma Y. Decíamos, nosotros somos... El Hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Solca, en Guayaquil, implementa un tratamiento contra esta enfermedad, la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Como cuenta Bessie Granja, 13 pacientes han sido ya beneficiados. Se trata de un sistema de aplicación de quimioterapia destinado a pacientes con cáncer de apéndice, colon, ovarios y otros órganos ubicados en la zona del abdomen. Es la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, IPEC, que llegó a Solca, Guayaquil, en febrero. El cirujano oncólogo Holwin Solórzano explica que para llegar a ser candidato de esta técnica, se debe valorar al paciente en una cirugía laparoscópica para verificar la complejidad de los tumores y cuántos existen. Consiste en hacer una apertura de todo el abdomen e ir retirando todos los tumores que están en la superficie de las vísceras abdominales. Se deja completamente limpio al paciente de todos los implantes que tiene. Luego se introduce un sistema de tubos que contiene la quimioterapia, la cual es inyectada desde una máquina especializada que mantiene la medicación a una temperatura de 42 grados centígrados. Va dirigido a aquellos tumores mínimos, residuales, microscópicos que hayan quedado dentro de la cavidad abdominal. La intención de esta técnica es atacar directamente a los tumores en una sola sesión y permitir que los pacientes dejen el tratamiento habitual de quimioterapia, que puede durar años. Así también se intenta mejorar su calidad de vida. Esta cirugía puede tardar entre 15 y 18 horas y comprende un equipo multidisciplinario. En 6 meses, 13 pacientes se han sometido a esta nueva técnica. Productores, artesanos y agricultores se reunieron en Cuenca para el tradicional intercambio de semillas y granos. En medio de bailes se dio inicio a la fiesta de la luna, en la que se celebra la feminidad y la siembra, como lo relata Luis Alfredo Zúñiga en el siguiente reportaje. Con danza, así comenzó la Quilla Raimi, o la fiesta de la luna. Esta es una tradicional celebración andina con la que se busca mantener la armonía con la Pachamama, o Madre Tierra. Además, marca el inicio del nuevo ciclo de preparación de los suelos para una buena cosecha. Esta fiesta se llevó a cabo en una explanada de la parroquia rural de Tarqui, en el sur de Cuenca. Esta ceremonia representa un agradecimiento al universo, una energía que llevamos dentro de nosotros como mujeres. El maíz representa nuestro corazón. 40 agricultores de 10 comunidades intercambiaron 30 tipos de semillas y granos. Hubo maíz, frijol, habas, trigo, sambo, melloco, entre otros. Con esto no solo se conserva una tradición milenaria, sino que se protege la soberanía alimentaria del austro, llevando semillas a lugares donde escasean. Estamos en la época que terminó la cosecha, viene la siembra y por lo tanto necesitamos también mejorar, en este caso las semillas, a través de un trueque. Usted tiene maíz, yo tengo poroto, la pepa de sambo. En la celebración también participaron productores
emprendedores y artesanos que mostraban al público sus emprendimientos. A la par, los asistentes pudieron probar los platos que se preparan con estos ingredientes. El maíz se estaba totalmente perdiendo, pero gracias a Dios en este intercambio de semillas que para nosotros ha sido un buen camino y estamos rescatando y ya tenemos creo que en todas partes esta semilla. Durante el intercambio también se hizo un llamado a los jóvenes de las localidades cercanas a mantener las tradiciones, dirigir su mirada al campo. Un recorrido por sitios patrimoniales de Guayaquil y un concierto sinfónico en la parroquia Tarifa de San Borondón fueron parte de algunas actividades culturales. Con esto se busca fomentar el arte y la música en los habitantes de ambos cantones del Guayas. Fue un recorrido patrimonial e histórico por el centro de la urbe porteña. Se trató del Guayaquil Walking Tours. El punto de encuentro fue la Plaza de la Administración. Desde ahí los turistas partieron a otros sitios emblemáticos de la ciudad, como la Biblioteca Municipal, hasta llegar al Parque Seminario, más conocido como el de las Iguanas. En este recorrido de 2 horas participaron unas 30 personas. Y la finalidad también es que el ciudadano guayaquileño respete sus patrimonios, guste de él y que también sea el embajador de la imagen turística de la ciudad para el mundo. Por lo que esperan que el turismo se siga fomentando con este tipo de actividades. La primera vez que los habitantes de la parroquia rural de Tarifa, en el cantón San Borondón, disfrutaban de un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo. Esto como parte del programa Barrio Arte, una iniciativa que busca la integración de las comunidades con espacios en los que la música es la principal protagonista. También para erradicar cada uno de esos espacios de violencia y abrir estos espacios gratuitos para los jóvenes, para los niños que hoy tanto necesitan del arte, de la música. El concierto fue organizado por el Centro Ecuatoriano Norteamericano CEN. Hasta el cierre del año está previsto que la agrupación realice 9 presentaciones de este tipo en la provincia del Guayas. Hoy en la información del